Hoy es un día igual que otros de esta semana, que nuestra nación y muchas otras naciones celebran lo que es la Semana Santa. Y gran parte de las iglesias aprovechamos estas fechas para hablar de un mensaje de salvación, de restauración. Gran parte de nuestras iglesias tratamos de retomar el tema, el primer mensaje que los apóstoles predicaron. Cuando los apóstoles estaban llegando en ese tiempo, que el conflicto entre la religión, los fariseos, los líderes, estaban presionando mucho a la sociedad para que no siguieran a Jesús. Y hubo un conflicto, dice la Biblia, que hubo una reunión y ellos dijeron: ¿qué hacemos? Esto ya está saliéndose de control. Y dijo un hombre sabio: pero en lugar de que mueran muchos por una sola persona, mejor que muera uno por muchos. Un consejo que sale en medio de un análisis desesperante, pero tenía que ser así para que se cumpliera la profecía. Porque para los fariseos, saduceos y todos los grupos que interpretaban la ley de Dios, la vida de Jesús estaba causando una revolución, una revuelca nunca antes vista. Ningún filósofo, ningún otro hombre, director social, nadie más había levantado tanto como Jesús. Por lo tanto, los discípulos estaban viviendo una situación emocionalmente amedrentada, con amenazas. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue arrestado, ya lo sabemos, yo creo que ya hemos leído eso, todos huyeron. Y el único que había prometido estar con él aún hasta la muerte era Pedro. Él mismo se fue. Nadie estuvo ahí cuando Jesús está crucificado. Está algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jesús y el apóstol Juan. Y cuando está el apóstol Juan viendo a Jesús en su agonía, Jesús le dice a Juan: ahí tu madre, y madre, ahí tu hijo. Esto lo vemos en las 7 palabras últimas que Jesús mencionó en la cruz. Cuando Jesús resucita, vino a traer una liberación, porque en ese lapso de tiempo, en esos días que Jesús estuvo en la tumba, la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que los discípulos estaban escondidos por miedo. Eso dice la Escritura. Por miedo, por miedo, por miedo. Así es que aquí venía un punto discordante, porque los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en ángeles. Los saduceos no creían en ángeles. Y estos dos grupos eran los más fuertes en esa época. Jesús había dicho que iba a morir, pero iba a resucitar. Jesús había dicho que iba a resucitar. Hasta ese momento nadie había podido demostrar esa capacidad. Yo quiero que me acompañes a San Juan, por favor, capítulo 10. Nadie había podido hacer lo que Jesús hizo. Nadie. Y eso es sorprendente, porque ya los discípulos habían sido testigos de que Jesús resucitó a una muchachita conocida como la hija de Jairo. Esto recién muerta, posiblemente algún infarto y pudo volver, dice la gente. Esto fue como una trampa, a lo mejor quedó inconsciente y volvió a revivir. Pero cuando Jesús se encuentra con un hombre que iba a ser sepultado, después de varios días de velarlo, hijo único de una mujer viuda, dice la Biblia que Jesús se lo encuentra en la ciudad de Naín. Al entrar, paró el féretro y resucitó al muchacho. Esto ya fue sorprendente. Pero hasta ese tiempo algunos influyentes políticos habían hecho algo muy parecido para demostrar que eran dioses. Los romanos tenían un artículo en su constitución para decir que toda autoridad, emperador, debería ser considerado Dios y adorado. Esto es sorprendente. Pero para poder demostrar que ellos eran Dios, deberían hacer algo sobrenatural, algo que nadie había hecho. Y era muy común en los romanos hacer este tipo de trucos, con magia y algunas otras cosas que había. Por lo tanto, una persona
a la vista y al concepto de algunos era muerto, pero en cierto horario iba a volver a estar consciente. Algún estupefaciente, algo aplicaban ahí, dice la historia. Entonces entraba el emperador al tiempo estimado para que cuando la persona volviera a estar consciente, ya lo pudiera sacar caminando. Por eso es que Jesús, en esta resurrección del hijo de la viuda de Naín, pareciera que pudiera haber sido un truco. Digo pareciera porque la viuda no estaba consciente de lo que Jesús iba a hacer. ¿Sí me explico? Pero lo que sorprendió y rompió toda esfera, toda interpretación de la ley de Dios, toda pensamiento y capacidad humana, es cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y lo resucita después de 4 días de muerto, cuando está totalmente descompuesto y sin dejar secuela alguna de esa situación que él vivía. La Biblia dice en San Juan capítulo 11 que Lázaro ya apestaba, estaba descompuesto. ¿Cómo habrán estado sus intestinos? ¿Quién sabe? Pero el capítulo 12 dice que al otro día Lázaro estaba sentado para comer. Quiere decir que su aparato digestivo, intestino, todos sus órganos estaban funcionando. Esto es algo sorprendente. Ahora Jesús pasa a ser observado más a fondo. Estos milagros no fueron cualquier cosa. Causaron que los teólogos de ese tiempo, los maestros, los doctores de la ley, los intérpretes, los escribas, los celotes, todos los poderosos empezaron a observar a Jesús. Filón, el filósofo, nunca había hecho eso. Aristóteles y todos los hombres más reconocidos en aquella época, políticos, religiosos, filósofos, nadie se había atrevido a hacer lo que Jesús hizo con Lázaro. ¿Qué es lo que vamos a leer, por favor? San Juan capítulo 10, versículo 17. Esto es algo que solamente queda en el oído de los discípulos. Así, para honrar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, San Juan 10, 17 dice: por esto me ama el Padre. Por esto, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús no iba a ocupar de otro que se parara en la tumba de Jesús y decir: Jesús, ya puedes salir. Lázaro ocupó quien lo resucitara. La hija de Jairo, el hijo de la viuda. Pero que él mismo, estando muerto, se levante, esto es algo increíble. Usando términos actuales, esto es de locos. ¿Cómo te atreves tú? ¿Sí me explico? Es como decir: ya me acabé el refresco y todavía arrugué la lata, la vacié, la perforé la lata, y decirte: mira, se va a volver a llenar la lata. Es como que se te acabó el agua del tinaco y abriste la regadera y todavía abres el agua de abajo, el grifo a un lado del WC, porque es lo último que queda para sacar la última agua y poderte terminar de quitar el jabón. Y de repente digas: pero yo sé que se puede llenar el tinaco. ¿Sí me estoy explicando? Es algo de locos. Dice la Escritura que Jesús dijo: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el versículo 18: nadie me la quita, sino que yo, ¿cómo dice? De mí mismo la pongo. Esto es algo sorprendente. No lo dijo Filón, no lo dijo ningún filósofo, ni el filósofo más antiguo que existía en ese tiempo. Aquel filósofo chino, 600 años antes de Cristo, no lo dijo. Ningún otro griego lo dijo. ¿Sí me explico? Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y fíjate cómo lo dice Jesús. Tengo poder. Tengo poder. Estamos leyendo capítulo 10. A esta altura, Jesús todavía no había resucitado a Lázaro.
Analicemos esto. Capítulo 11 es la historia de Lázaro. Yo te narré 3 resurrecciones, pero no te dije en qué orden fueron. Y ahorita vamos a analizar esto, porque quiero que veas, ya que tenemos la escritura, ya que tenemos la Biblia, es fácil decir, bueno, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, pues ya, hablar de resurrección ya se le cree. Pero cuando Jesús dice esto, Lázaro todavía no había ni enfermado. Esa es la diferencia. Cuando Jesús dice, tengo poder, comprendamos esto. Nadie había demostrado tanto poder. Y esto me lleva a analizar qué tanto se puede medir el poder de Dios. Un aspecto del poder de Dios. Dice la Biblia que Jesús estaba en una barca con los discípulos. Jesús estaba dentro de la barca y se durmió. Iba descansando. La pregunta es, ¿cómo es que logra descansar con la barca, verdad? ¿Alguien ha subido a alguna barca? Yo en lugar de dormir voy con los ojos más grandes, preguntando qué profundidad hay. Las pocas veces que me subí a una barca, a una lancha, a un barco en algunos lugares turísticos, yo dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y lo bueno que estos últimos 7 días no he hecho mal a nadie, ahora sí como los fariseos, soy libre de culpa, ten misericordia de mí. Esta sensación de un barco, mira, ¿quiénes logran dormir en un barco? Los que ya están acostumbrados. Hace tiempo, y abro un paréntesis en esto, hace tiempo un amigo se accidentó y estando hospitalizado, ya después de la operación, la enfermera le dice al paciente, oiga, ¿y qué pues le pasó? Dice, es que me accidenté en la carretera, me dormí manejando. Y ahí está la enfermera atendiéndolo, ay Señor, haciéndole plática. ¿Cómo pues se le ocurre dormirse manejando? ¿Y el carro cómo quedó? Dice, ¿cuál carro? Pues en el que se accidentó. ¿O lo impactaron? ¿Cómo pasó el accidente? No, dice, iba en una moto. Se queda un rato la enfermera y dice, ¿cómo? ¿Iba manejando una moto? Sí, de esas que venden ahí, dice, a meses sin intereses, dice, de esas baratas. ¿Y de dónde venía? Dice, venía de Iguala. Voy 2 veces por semana en la moto a Iguala. Un hombre de 63 años se durmió en la moto. Así es que cuando la hermana que es enfermera, la que habló con él, me ve en la moto, me dice, oye, hermano Elías, ¿y de verdad da sueño en la moto? Le dije, hasta ahorita no he experimentado eso. Y voy a decirles algo, llegó el momento que sí me llegó a dar sueño en la moto. Y me acordé de aquel hombre. Y cuando sentí sueño en la moto, me preocupé, porque eso quiere decir que mi cuerpo ya se estaba acostumbrando a manejar la moto. Así es que me empezaba a dar sueño y lo primero que hacía era pararme. Me acordaba de los traileros, daba vuelta a la moto, pateaba las llantas y me volvía a subir. Eso me lo dijo un trailero, dice que cuando ellos se bajan y sacan el bat y le empiezan a golpear las llantas, no es tanto para ver qué tanto de aire traen, es para activarse y quitarse el sueño, el cansancio. Así es que aprendí eso y me di cuenta que llega el momento que sí te duermes en la moto. Jesús se durmió en el barco y una tormenta llegó. Y los discípulos se quedaron sorprendidos porque cuando ellos estaban desesperados sacando el agua, le hablan a Jesús. Ellos no le hablaron para que hiciera un milagro, le hablaron para que ayudara. Y le dicen que despertara. Dice, ¿no ves que perecemos? Dice la Biblia que él se paró y les dijo, hombres de poca fe. Ellos no le pidieron, Señor, haz un milagro, aspira el agua, saca el agua. No, ellos solamente querían que Jesús participara en lo que ellos sabían hacer. Y dice la Biblia que Jesús se paró, les dice, hombres de poca fe, reprendió los aires, reprendió la tormenta y hubo grande bonanza, dice la Escritura. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que el mar y el aire le obedecen. ¿Quién es este hombre? Es sorprendente
Y yo hubiera disfrutado ese momento, ver directamente cómo es que Dios podría reprender el aire y las tormentas. Esto me puede llevar a pensar que posiblemente sea un espíritu el que levantó las aguas, el que empezó a tratar de agitar todo para que la tormenta viniera. Me imagino yo que pudo haber sido un demonio, aprovechar que Jesús estaba dormido para atormentarle. Pero quiero que veamos algo. Hasta ahí Jesús empezó a marcar la historia. Otro milagro sorprendente. Fíjate nomás. Dice la escritura que los leprosos llegaron y le dijeron que los sanara. Él solamente le dice, bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Y esa media vuelta que ellos comenzaron a caminar, llegó la sanidad de la lepra a 10 leprosos. Jesús, cada milagro que hacía impactaba a la sociedad. Por eso es que los seguidores empezaron a multiplicarse. Y dice la Biblia que llegó a tener más de 5,000 personas. La multitud le impedía caminar muchas veces. La multitud le impedía avanzar muchas veces. La evidencia es que cuando va a casa de Jairo no podía avanzar porque la multitud le apretaba. En ese tiempo, la Biblia dice que llegó una mujer a tocar el borde de su manto. Ya conocemos la historia, la mujer sanó. No es el único milagro registrado en la Biblia de que la ropa de Jesús sanara. Hay más milagros registrados en la Biblia donde personas tocaron su manto y fueron sanados. Eso empezó a generar una revolución sorprendente que no había en la escritura, una evidencia o algo que Dios hablara en el Torá, en el Antiguo Testamento, para que me comprendas. En el Antiguo Testamento no había evidencia de que Jesús iba a hacer todo eso. Cuando Jesús dice, tengo poder, por eso me ama el Padre. Eso quedó aquí, en el oído de los discípulos. Yo creo que ellos empezaron a analizar, empezaron a cuestionar, empezaron a preguntarse, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cada palabra que decía Jesús era sorprendente. Evidencia de esto, cuando Jesús dice que conocen al Padre, y le dice a un discípulo, muéstranos al Padre. Dice, bueno, me conoces a mí, conoces al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús sorprende cada día, cada momento, más y más. Capítulo 10 que estamos leyendo, dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dije hace un rato, Jesús no ocupó que una persona llegara a orar a la tumba. María Magdalena y todas las mujeres que llegaron el primer domingo de la semana, el primer día de la semana, no llegaron con perfumes para rociarlo en la tumba, llegaron con perfumes para ponerlo en los lienzos, en el cuerpo del Señor Jesús. ¿Me estoy explicando? Ellas llegaron con la seguridad de que Jesús iba a estar ahí. Ellas, ¿por qué? Porque esta palabra que Jesús está hablando aquí en San Juan no se puede creer. ¿Me explico? Si yo te preguntara a ti, ¿le creerías a Jesús que Él pudiera levantarse? Hoy ya lo podemos creer porque lo leemos en la Biblia. Pero si estuvieras ahí, te aseguro que no le creerías. ¿Quién en la historia se ha levantado solo de los muertos? ¿Quién? Nadie. ¿Quién en la historia ha llegado para hacer eso? Nadie. Las resurrecciones registradas en el Antiguo Testamento. Rápidamente un análisis. ¿Cuántos resucitó el profeta Elías? Reflexionen. Dice la Biblia que el profeta Elías oró por un muchacho y no volvía hasta que se le echó encima, cara con cara, cuerpo con cuerpo. Oró por él varias veces, sudó, pero resucitó al niño. Eliseo es otro que le pasó lo mismo. Y Eliseo
mando al criado, vete tú a orar por él. Y dice la mujer, no, yo no quiero al criado, yo te quiero a ti. Yo no tenía hijos. Como diciéndole, tú hiciste el milagro, tú haz el milagro ahora. Así es que llega Eliseo, ora por el muchacho y resucita. Dice la Biblia que cuando Eliseo ya había muerto, estaban los restos de Eliseo en la tumba. Iban a sepultar a otra persona. Y cuando iban a sepultar a otra persona, llegaron los enemigos. Yo creo que los enemigos ya sabían de ese sepelio. Algo pasaba con esa persona porque los enemigos estaban espiando. Cuando iban a sepultarlo, aparecen los enemigos. Ellos se adelantaron. Si ellos hubieran esperado un poquito en lo que están echando la tierra, en lo que están ahí mirando todo. Es que la verdad, cuando vamos a sepultar a alguien, no estamos viendo a ver quién va con el mejor vestido, a ver quién lleva lentes negros, a ver quién va de luto, quién de verdad que no estamos. Todos estamos ahí mirando a ver cómo. Porque son los sentimientos los que nos hacen ver. Tratar de darle el último vistazo al amigo, al difunto, al pariente. Si ellos hubieran esperado un poco más, todos estuvieran enfocados en el sepelio y entonces a lo mejor sí los hubieran matado. ¿Quién iba a estar listo para correr? Nadie. Pero dice la Biblia que ellos fueron vistos. Y cuando estos hombres que iban a sepultar al difunto vieron a los enemigos, soltaron al difunto. Y dice la Biblia que cayó sobre la tumba de Eliseo. Aquellos hombres se fueron. Pero este hombre que estaba muerto, al caer sobre los restos de Eliseo, sobre la tumba, resucitó. Y a correr también. Él no se esperó. Ya que Dios le había dado una segunda oportunidad de vida, ni modo que la desperdiciara ahí. Me estoy explicando. Hasta aquí hemos visto 3 hombres resucitar en el Antiguo Testamento, pero no son los únicos. En otras palabras, las resurrecciones registradas en el Antiguo Testamento fue por intervención de Dios a través de un hombre. ¿Sí me estoy explicando? Por eso que Jesús diga, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para poder. No le creyeron. La evidencia es que ahí estaban escondidos en un cuarto, en una habitación, en una casa. La evidencia es que María se fue muy temprano a comprar perfumes para ponérsela al cuerpo de Jesús. La evidencia es que había una piedra con un sello real, prohibido mover la piedra. La evidencia es que había guardias. Estas mujeres sabían que iban a encontrarse con los guardias, pero la primera sorpresa de ellas, no había guardias. Segunda sorpresa, la piedra estaba movida y el sello estaba roto. Tercer sorpresa, la tumba estaba vacía. Esto fue impactante. ¿Qué dicen las mujeres? Alguien robó el cuerpo de nuestro Señor. Y dice la Biblia que ellas vieron a un hombre en el huerto. Se le acerca y le dice, mi Señor, no sabe quién entró o robó. Y cuando ella habla con él, se da cuenta que no era el huertero, era el Señor Jesús. Ella quería abrazarlo. Ella quería abrazarlo y dice a Jesús, no me toques, espérame. No he subido al Padre, tengo que subir para volver a bajar. Esta experiencia quedó grabada, quedó escrita en las Escrituras, en los Evangelios. Esto fue algo impactante. Dice la Biblia que ellas corrieron, llegaron a donde estaban los demás discípulos, dan la noticia, inmediatamente Pedro y Juan salen. Llegaron a la tumba para dar testimonio que lo que Jesús se había dicho en esta porción se había cumplido. El ángel le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Capítulo 10 de San Juan. Acaba de pasar esto. Acompáñame al capítulo 11, por favor. San Juan capítulo 11. Hoy la gente celebra la resurrección, pero no le da el valor realmente que debemos darle. Domingo pasado, muchos van con la ramita a mojarla y a llevarla al carro. Le pregunté a una persona, ¿qué sentías? Con todo respeto, ¿qué sentías cargar con tu palmita
mojada. Dice, no, yo ya me sentía protegido. Yo ya me sentía intocable. Que ni los demonios me abrían paso. Y ahora que te das cuenta de la verdad a la luz de las Escrituras, ¿qué sientes? Dice, me da pena yo mismo. Dice. San Juan capítulo 11. Versículo 11. San Juan 11:11. Fíjate lo que dice Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hasta aquí, si lo hubieras escuchado, dirías lo mismo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el 12, por favor? ¿Sí? Señor, si duerme, sanará. ¿Verdad? Que ellos hablaban de un sueño normal. O sea, con qué tranquilidad. Un capítulo anterior, Jesús con tranquilidad dice, yo tengo poder para poner mi vida y tomarla. Ahora con tranquilidad, vamos, voy a despertarle. Dicen los discípulos, bueno, si duerme, pues va a sanar. Ya que más da, no importa, pasémonos a echar un refresco por ahí, tranquilos, no hay prisa, no pasa nada. ¿Sí o no? Pero Jesús ratifica y dice, no. No se trata de dormir como tú, que no quieres orar en la noche. ¿Se acuerdan que Jesús le decía, oye, ¿por qué no oran conmigo? Llega Jesús a la escena, llega Jesús a la casa, llega Jesús a la familia. Dice la Biblia que la casa de Lázaro estaba rodeada de muchos amigos y muchas personas. ¿Sí me explico? Llega Jesús. Jesús llevaba a sus discípulos, Jesús llevaba seguidores, Jesús llega a una casa donde estaba rodeada de fariseos, saduceos, amigos, parientes y un sinfín de personas que van para ver el chisme. Y fíjate lo que Jesús dice. Primero en el versículo 11 dice, voy para despertarle. Versículo 23, Jesús afirma algo increíble. Versículo 23, dice Jesús, tu hermano resucitará. Qué bonita promesa. Que mi hermano, mis 3 hermanos muertos van a resucitar. Yo le diría lo mismo que dijo Marta. ¿Qué dice Marta en el versículo 24? Yo sé que va a resucitar. Dice, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? Esa es la esperanza. Es verdad que cuando sepultamos a nuestros seres queridos, tratamos de recordar esos textos para recordar de que Dios es fiel. Dios es fiel. Muchas veces yo lloraba, me paraba en la puerta hacia la habitación y le lloraba a Dios y le pedía a Dios, no te pido otra cosa, solamente dame una oportunidad que mi hermano vuelva para despedirme. Yo le lloraba a Dios por mi hermano. Obviamente que fueron 3. ¿Me explico? Pero yo en mi inocencia le pedí a Dios esa oportunidad. Dice la Biblia que esta mujer le responde, yo sé que va a resucitar en la resurrección. Añade, en el día postrero. O sea, algún día. Vuelvo a retomar, capítulo 10, dice Jesús, yo tengo poder para ponerla y tomarla. Es increíble. Versículo 11, dice Jesús, voy a despertarle. Versículo 23, le dice Jesús a Marta, tu hermano va a resucitar. Versículo 25, Jesús dice algo más. Yo soy la resurrección. Hubiéramos estado ahí, a ver, espérame, Jesús. Mira, la hija de Jairo, es verdad, acababa de morir. ¿Sí o no? Pero Lázaro lleva 4 días. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y esto es algo profundo, aunque esté muerto, 2 cosas que Jesús está hablando ya. Primero dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tomarla. ¿Puede Jesús resucitarse a sí mismo? No, no se podía, nadie lo había hecho.
Ahora está diciendo que el que esté muerto puede creer. Porque eso es lo que está diciendo el versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto. Entonces un cristiano cuando muere, ¿sigue creyendo o dejó de creer? Ahí les dejo esa pregunta para que se responda a usted. Muere creyendo. Pero Jesús parece afirmar que el creyente no muere, sigue creyendo. No sé si me explico. Por lo que Jesús está, es más, Jesús dice algo más en otra parte. Dice, es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso es que dijo Jesús, hasta el día de hoy decimos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios es Dios de vivos. Y eso se lo dijo a los fariseos y a los saduceos. Habláis ignorando las escrituras. ¿No leísteis esto? Esto es sorprendente. Jesús está retando todo concepto teológico aquí con esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, bueno, yo puedo morir creyendo en Jesús. Pero te voy a decir algo. Es verdad que cuando uno muere creyendo en Jesús, lo único que pasa es la separación del alma con el cuerpo. ¿Y a dónde va el alma y el espíritu? A Dios. Por lo tanto, sí se puede seguir creyendo. Porque está en la presencia de Dios. O vas a creer que en el cielo vas a decirle, ay Señor, ya no creo que me pueda resucitar. Si estás viendo su gloria, su esplendor. ¿Sí me explico? Si estás viéndolo personalmente, te aseguro que más que nunca, ahí sí podemos creer que Él puede resucitarnos. Dice la Biblia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Otra cosa más. Era difícil de creer. Que diga Jesús no morirá eternamente. Hasta ese momento, repito, todo concepto teológico del Antiguo Testamento estaba siendo quebrado, fulminado, pulverizado. ¿Cómo que no va a morir eternamente? Mira, los saduceos estaban maldiciendo, te aseguro. Te lo prometo, estaban maldiciendo. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en resurrección, ni en demonios, ni en ángeles, ni en la vida después de la muerte. Y que Jesús diga esto, no, pues esta silla se la voló, han de haber dicho ellos, ya se brincó la barda. No existían los aviones, si no dirían, no, este ya agarró vuelo. Jesús vuelve a sorprender y dice la Biblia que le pregunta, después de decir estos conceptos teológicos, le pregunta a Marta y a María, ¿crees esto? Te pregunto yo a ti, ¿crees? A pesar de lo que hemos leído, a pesar de lo que hemos observado en las Escrituras, ¿tú crees que Dios puede hacer milagros? Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Acompáñame a San Juan capítulo 12, por favor. Dije capítulo 10, Jesús dice, tengo poder para ponerla. San Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, hago una observación. 6 días antes de cuando iba a ser traicionado. ¿Sí me estoy explicando? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Mira, ya no quise leer los otros versículos cuando Jesús le clama al Padre y le dice, gracias te doy, porque quiero que vayamos a la evidencia. Estaba Lázaro, ya no estaba en la tumba. No dice que, y Lázaro por ahí, medio olía mal, no. Dice, estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado. ¿Cuántos días llevaba Lázaro? 4. ¿Cómo estaba Lázaro? Descompuesto, apestaba,
oliendo mal. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban mirando solamente porque no tenían hambre. ¿Eso dice tu Biblia? ¿Dónde estaba Lázaro? Sentado a la mesa con él. Yo creo que ya volviendo a sentir la experiencia del gruñidero cuando se tiene hambre, que nada más ya queremos que venga el momento para poder empezar a comer. ¿Quieres más evidencia de que Jesús podría haber tomado su propio cuerpo aunque él estaba muerto? Hoy celebramos la resurrección. Lo que hemos leído en San Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, Pablo dice algo más al respecto. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Pablo escribe esto un aproximado 20 años después de que Jesús resucitó. Nadie había comprendido lo que Pablo escribe aquí, porque en ese lapso de tiempo Pablo se enfocó a predicar el Evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 16. Dice Pablo, le escribe este secreto a los corintios, porque los corintios estaban interesados en saber si esto fue verdad, si esto había sido verdad. Pablo escribe y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros. ¿Cuántos testigos dice Pablo que vieron a Jesús? 500. El hombre que dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, tenía más de 500 personas, testigos de que Jesús había resucitado. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. Si Él dice, si Él habló, si Él ha mencionado algo, Él va a cumplirlo porque Él tiene poder. Pablo escribe a los corintios eso. El mensaje, hace un rato mencionaba que los discípulos estaban miedosos, acobardados, estaban atemorizados, huyendo porque Jesús había sido sentenciado a muerte y lo habían llevado a la tumba. Pero cuando Jesús resucita, dice la historia de los primeros cristianos que lo primero que empezaron a predicar es el mensaje de la resurrección. ¿Quién podía negar la resurrección? Nadie. Jesús había resucitado. Así es que ellos no llegaban a predicar otro evangelio, predicaban el evangelio de la resurrección. Y dice la Biblia que cuando estaban siendo sentenciados, enjuiciados, decía Pablo, a ver, permítame, varones hermanos, estoy aquí porque me traen por predicar el evangelio de la resurrección. Me traen porque me están culpando por predicar la resurrección. Nadie podía ocultar la verdadera razón del evangelio. La Biblia nos dice la Biblia en primera a los Corintios, capítulo 15. Acompáñame ahora al versículo 50. Pero esto digo, versículo 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, basado en esto que dijo Jesús, en quien yo estoy creyendo, en quien la iglesia está creyendo, a quien predicamos, yo ya no dudo. Si Él tuvo poder para poner su vida y tomarla, tuvo poder para resucitar a Lázaro 4 días después de muerto, y Él dice a través del apóstol Pablo que seremos transformados, yo le creo con totalidad. Yo creo que la iglesia de Jesucristo vivirá una experiencia única. Yo creo que la iglesia de Jesucristo seremos testigos de lo que Él puede hacer cada día. Ahora bien, quiero acercarme al final. La Biblia nos dice que Jesús
pudo resucitar. La Biblia nos dice que Él es primicia de los que durmieron. En el versículo 20 del mismo capítulo 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20 dice: primicias de los que durmieron. Es hecho. ¿Podemos dudar? Yo creo que no. Al contrario, si el mundo celebra la resurrección, nosotros tenemos que celebrar de que Dios cumple su palabra. Nosotros tenemos que celebrar que Él es el único fiel y verdadero. Eso dice Apocalipsis: fiel y verdadero, fiel y verdadero. Ponte de pie. Él es fiel y verdadero. Nadie como Jesús. Él fue el único que puede poner su vida y tomarla. Él es el único que reprende los vientos. Él es el único que puede dar vida. Él es el único que puede cambiar toda tristeza en gozo. Él puede cambiar todo dolor en salud, en fiesta. Todo momento triste lo puede cambiar en momento alegre. Jesús es su nombre, a quien alabamos, servimos y adoramos por toda la eternidad. Padre, te alabamos y te exaltamos, Señor. Ha resucitado Cristo el Señor, mi Dios amado. El diablo ha perdido, el diablo ha estado derrotado. El diablo perdió cuando Jesús resucitó en aquella tumba. El diablo pensó haber ganado, el diablo pensó haber triunfado, el diablo pensó haber reinado ya para siempre, pero no fue así. Cristo Jesús resucitó, es primicia de los que durmieron. Padre, y si Él dijo que tiene poder para resucitarme, así tal cual lo dijo, dice tu palabra, mi Dios amado, que todo aquel que creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir, porque los que creemos en Él no vamos a morir eternamente. Por lo tanto, a mí me conviene, yo lo hago, yo decido voluntariamente ejercer mi fe en Cristo Jesús para poder tener la garantía de que el único fiel y verdadero, el único que ha cumplido su palabra, el único que ha sido fiel al momento de resucitar, mi Dios amado, es el único en el cual yo quiero creer, decido creer, mi Dios amado, porque nadie lo ha dicho, nadie lo ha cumplido como fue Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a comprometernos más y más con tu palabra, más y más con tu evangelio, más y más, Señor, en santidad, en la justificación, en la santificación, en esa obra redentora que hay para nosotros poder estar seguros de que vamos a entrar al cielo. Gracias, Señor.